Muy buenos días para todos. Esto es Introducción a la Morfofisiología Animal. Mi nombre es Gabriel Eduardo Forero Pineda, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi tutor es Jorge Eduardo Tibaduiza Vargas. Objetivos: profundizar en el estudio de la anatomía animal, conociendo más a fondo sus características y particularidades propias de cada especie. Ampliar el léxico que se requiere para poder abordar temas con vocabulario técnico propio de la zootecnia. Conocer cómo está dividido el cuerpo de los animales y cuáles son las partes que conforman cada división. Introducción. El estudio de la morfofisiología animal es más amplio el panorama que tenemos acerca del cuerpo de los animales, a la vez que nos permite comprender cómo funcionan los diferentes sistemas y órganos que lo componen y la manera correcta de nombrarlos. Este trabajo nos amplía el vocabulario que debemos desarrollar y apropiarnos como zootecnistas. Anatomía animal. Ciencia que estudia el número, estructura, tamaño y forma y relaciones de las diferentes partes internas y externas, dando la posibilidad de conocer minuciosamente el funcionamiento de cada uno de los órganos y sistemas que componen el cuerpo de los animales. Esta es la ciencia que estudia básicamente el ser, el cómo está formado y en qué nos delimita nosotros poder comprender qué es el cuerpo y cómo funciona este sistema que tienen los animales. Planos topográficos. Son superficies imaginarias para delimitar las diferentes regiones del cuerpo animal. Se lo asignan nombre de acuerdo al sitio anatómico que es delimitado. O sea, esto divide en regiones por las cuales tienen un nombre y hasta cierta parte está delimitado por unos planos imaginarios o puede ser reales, depende de cómo lo estemos viendo. Plano caudal. La palabra caudal se refiere a todas aquellas partes del cuerpo que se posicionan más alejadas de la cabeza, es decir, las partes corporales ubicadas hacia el interior. O sea, esto nos refiere que es del cuerpo, que es de la cabeza hacia atrás, hacia las piernas del animal. Plano craneal. Se refiere hacia el extremo donde se encuentra la cabeza del cuerpo, también hacia la cabeza o hacia la parte superior de una estructura de la estructura. Implica más alto o encima. O sea, esto se refiere hacia arriba de la cabeza o en la cabeza, que es donde nosotros tenemos nuestro cráneo. Plano frontal. Línea que debe ser perpendicular a la del corte transversal, es decir, en ángulo recto. Este corte divide al animal en dos porciones, una dorsal y otra ventral. El ser animal está dividido a la mitad, en forma vertical, para que se pueda diferenciar una parte de la otra. Plano dorsal. Se ubica contrario al piso o al punto de sustentación del animal. Corresponde a toda la superficie por encima del dorso animal, desde la cabeza hacia la cola. En la región de la mano y del pie se le denomina superficie dorsal, aquella que se ubica en la superficie craneal desde el cuerpo y el tarso hacia el suelo. O sea, el plano dorsal es de la mitad hacia arriba, lo que implica que nos cogería el abdomen, las costillas, el cráneo y parte de la cola. Plano ventral. Término contrario al dorsal. Cercano al vientre, es usado en cabeza, cuello, tronco y cola. Designa estructuras que se encuentran hacia el vientre del animal o relativamente cerca del mismo. Como vemos en la imagen, lo que está pintado en rosado es el plano ventral y lo que está normalmente es el plano dorsal, que es de la parte de la mitad hacia arriba, y el plano ventral es de la parte rosada hacia abajo, hacia los dedos. Plano medio o sagital. El plano mediano o central del animal se puede aplicar a todo el cuerpo, excepto a los dedos de la especie con más de un dedo. Se aplica a cada estructura que es ubicada en el plano mediano o central del animal. Plano plantar. Término que indica lo opuesto al dorsal en el miembro pelviano. Esto nos refiere a las manos, hacia las manos, que es donde tenemos nuestra planta, o sea, en referente a nosotros, nuestros dedos o pies, y referente al animal, a sus patas o dedos. Plano distal.
Término ocupado en los miembros al referirse a la estructura lo más distante al tronco. También se puede utilizar para denominar estructuras distantes al operador durante una cirugía o una disección. Esto nos referente que es lejos del tronco, o sea, puede ser en nuestra cola o piernas o nuestra cabeza y cara. Plano proximal. Término ocupado en los miembros al referirse a estructuras lo más cercanas al tronco. También se puede utilizar para denominar estructuras cercanas al operador durante una cirugía o disección. Esto eh, nos enfoca hacia el abdomen, nuestras costillas, hacia el cuello y parte de nuestras extremidades. Direcciones anatómicas. Términos de localización que ayudan a identificar posiciones relativas y direcciones dentro de una especie para ver dónde se encuentra una estructura relacionada con otra. Dirección dorsal. Superficie, todo lo que ha dirigido hacia abajo. Término empleado por ubicar superficies situadas en la parte superior de la cabeza. Torso, tronco o cola. En las extremidades se aplica a la parte delantera de las manos. Esto nos implica que va del centro hacia adelante. O sea, lo que nos compone brazos, parte del tronco, el cuello y la cabeza. Dirección ventral. Inferior. Todo lo que ha dirigido hacia abajo. Término utilizado para situar superficies en la parte inferior de la cabeza, dorso o cola, hacia el vientre. Como ya lo hemos dicho, esta parte va hacia el vientre, dorso o la cola. Dirección craneal. Anterior. Todo lo que ha dirigido hacia adelante. Término que se emplea para ubicar estructuras dirigidas o relativamente próximas a la cabeza, como nuestro cuello y extremidades, que es lo más cercano que nosotros tenemos a al plano craneal. Dirección caudal. Posterior, todo lo que ha dirigido hacia atrás, término que se utiliza para situar estructuras hacia la cola. Como lo vemos en la imagen, nuestro plano caudal es de aquí hacia atrás y nuestro plano ventral es de aquí hacia adelante. Dirección lateral, externo, lo que se aleja de la línea media, se emplea cuando una estructura es más alejada que la otra del plano medio. O sea, es más alejada de nuestro centro o del centro del animal. Dirección medial, interno, todo lo que se acerca a la línea media, término que se utiliza para ubicar estructuras más cercanas que otras del plano medio. Esto es todo lo que nos entiende sobre el centro de nuestro y de la estructura del animal, o sea, todo lo que está en nuestro centro. Tejidos animales. Están formados por células unidas entre sí y con sustancia o matriz intracelular entre ellas. También están construidas por un conjunto complejo organizado por células de una o varios tipos, capas o grupos de células que funcionan juntas para cumplir un funcionamiento específico. Tejido conectivo. Brinda conexión, soporte y separación entre los tejidos del cuerpo. Como todos los tipos de tejido, está formado por células rodeadas por un compartimento fluido denominado matriz extracelular. Su funcionamiento de relleno, ocupación, los espacios entre otros tejidos y órganos es el que sostiene el organismo, construyendo el soporte material del cuerpo. Tejido epitelial, tejido que tapiza y protege las superficies internas o externas de los organismos, o estructuras derivadas de superficies embrionarias en un tejido de escasa sustancia intercelular y tiene las células muy agrupadas. Esto es lo que nos compone a nuestra piel, que es las superficies intracelulares más grandes que nosotros tenemos o que los animales tienen también. Tejido muscular es un conjunto de fibras musculares que se suspenden con unas con otras para permitir la contracción y asimismo el movimiento y la fuerza de este mecanismo que conlleva. Como dice, son fibras unidas unas entre otras para crear ligamentos para poder estirar, así poder movilizar el animal o correr o hacer sus diferentes actividades. Tejido nervioso es un conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes de este tejido son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera. Esto nos ayuda a permitir que cuando viene algún animal a atacar contra otro, puede ser un conejo, un perro contra un conejo, esto reacciona, este sistema reacciona para advertirle que hay un animal o un depredador más cercano
Conclusiones. Al concluir este taller podemos diferenciar claramente cómo está el compuesto, el cuerpo de los animales y los nombres que recibe cada uno de ellos. Al manejar un vocabulario más técnico, aprendimos que algunas partes del cuerpo tienen un nombre apropiado y científico, que se diferencia de muchas de las estructuras humanas que a veces se asemejan. El estudio de la morfofisiología animal es un mundo fascinante que nos ofrece un gran número de herramientas para seguir ampliando, conocimientos que luego aplicaremos en el campo como zootecnistas profesionales. Muchas gracias